Las 7 de la mañana con un minuto, 7 de la mañana con un minuto, estamos de vuelta, oyentes y televidentes de Radio Visión 650 AM en amplitud modular, continuando con Así Amaneció Manaví, o Así Amanece Manaví en Radio Visión. Ya tenemos, tal cual lo había anunciado Tanji, la presencia del ingeniero John Ormaza Muñoz, ¿no? Un hombre muy conocedor de la temática justamente de la electricidad, de la energía, donde vivimos momentos muy apremiantes con esto de los estiajes, con esto de los racionamientos de energía eléctrica, que es un tema que no solamente interesa a nivel de la ciudad, de la provincia, sino a nivel del país. Así que, ingeniero, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por aceptar esta invitación para conversar y dialogar lo que justamente habíamos planteado. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Roberto, por esa introducción. Muchísimas gracias a todos los amigos oyentes y televidentes a nivel de la provincia, la ciudad y el mundo entero por el tema de las redes sociales. Aquí un grupo nutrido de jóvenes, de amigos. Muchísimas gracias, qué alegría ver toda esta juventud aquí. Gracias por lo de junto jóvenes. A la experiencia también de estos caballeros. Gracias por lo que me toca. De estos caballeros, sí, una grata sorpresa encontrarlos acá. Qué nivel, qué nivel, qué bonito estudio. Muchísimas, de verdad, felicitaciones por toda esta... Eso motiva y hasta da ganas de venir con más frecuencia, ¿verdad? Claro, la atención de Cristel, muchísimas gracias. De verdad que uno está como, bueno, diríamos como mejor que en casa. Bueno, bienvenido, ingeniero, Sí, qué gusto gracias, tenerlo con gracias, ustedes. muy Les amable, saluda sí. Tanji Zambrano. Vamos a entrar en materia, es importante conocer desde un poco cuáles serían los principales desafíos que está presentando el Ecuador en cuanto a los cortes de energía eléctrica. Bueno, ya hablando en temas de la parte eléctrica, bueno, no son cosas tan bonitas a tratar, pero que tenemos que ir de frente sobre estos problemas. Yo diría que el país, y me voy a referir a este tema sin ningún sesgo político, más bien lo voy a analizar desde la parte técnica y desde la parte también de un profesional de provincia, como nos suelen decir. Porque el Ecuador, con sus 24 provincias que tiene, es un Ecuador que, aunque es pequeño, es muy distinto, muy diverso. Y por lo tanto, así como es diverso en su producción, en su economía, en su gente, en su comida, en sus costumbres, también es de alguna manera en la parte técnica. Y nos ha pasado algo terrible durante, yo diría que los 20 años, unos 20 años. La política energética, como hay la política de salud, la política del tema de vial, del tema hídrico, el tema económico, también la política energética de alguna manera ha sido monopolizada en el país, con una sola visión, o digamos con unas dos visiones, que es la parte de Guayaquil y la parte de Quito. Desde ahí nos han a nosotros estructurado un sistema eléctrico que, si bien es cierto, nos ha dado buenos resultados cuando tenemos agua, pero que no se ha considerado de que estamos en un país ubicado en la mitad del mundo, en una zona tórrida, y que sumado a eso tenemos los cambios climáticos, que no solamente es para el país, sino para el mundo entero. Se apostó casi en un 95 o 98% que la energía eléctrica sea de tipo hídrica, o sea hidroeléctrica, es decir, que se haga un embalse, hablando así en una forma más simple, un embalse, y que mediante ese embalse se deje salir el agua para que esta agua mueva los generadores y de alguna manera, vale la redundancia, genere energía eléctrica para todo el país. Casi el 95-98% de la energía que se consume en el país se apostó a la parte hidroeléctrica. ¿Pero dónde se ubicaron las hidroeléctricas? Se ubicaron en el Callejón Interandino y en la parte de la Amazonía, que normalmente los fines de año es conocido por todos. Esto no es una cosa de ayer. Exactamente, como tú lo apuntas, sufrimos de los estiajes. ¿Qué es el estiaje? Es la falta de caudal de agua justamente de los ríos que alimentan estos, estas represas, ¿no es cierto?, estos reservorios, de tal manera que el caudal de agua baja. Y cuando baja el caudal de agua, automáticamente bajamos nosotros con la provisión de energía. Entonces, ¿qué pasó? Como se dice normalmente, se puso los huevos en una sola canasta. Cuando la técnica, no lo digo yo, lo conoce todo el mundo. Es decir, lo que usted manifiesta y lo que ha hecho los gobiernos que han pasado no es lo más aconsejable. Claro que no, porque nosotros, como le decía al principio, estamos en una zona territorial muy, digamos, mire, nosotros compartimos nuestra zona con África, con esos países donde cuando hay agua es excesiva y cuando hay sequía también. Entonces estamos en una inestabilidad y sumado a eso, el cambio climático, que no es un mito, sino que ya lo vemos, hemos visto nevar en ciudades o en países que nunca han nevado en su vida. En el desierto. Exactamente. Entonces, y asimismo los incendios forestales. Exactamente. Entonces los cambios climáticos los tenemos a diario.
Entonces se apuesta todo a un tema hídrico donde nuestro país normalmente a fines de año siempre sufre de estos estiajes. ¿Y cuáles serían los más ahí vamos, cuál sería lo más recomendable? Yo ahí vamos, yo tengo una duda. ¿Hace qué tiempo aproximadamente se viene apostando por este tema de la hidroelectricidad? Bueno, realmente el tema hídrico se manifestó bastante fuerte, con inversiones fuertes, como ustedes conocerán, jóvenes, ustedes que están diariamente en el tema investigativo y con la experiencia que tienen también aquí Roberto y Rodi. Esto se fundamentó más en el gobierno de la Revolución Ciudadana, porque ahí se apostaron con muchos proyectos que nos parece bien, porque sabe que cuando se proyectan todas estas hidroeléctricas con Coca-Cola Sinclair, que es la joya de la corona, digamos, en energía, que está ubicado en el oriente, se apuesta a tener más energía, porque nosotros necesitamos aproximadamente 4.000 megavatios, pero toda la infraestructura energética que se hizo en ese entonces, o que se fundamentó, era casi el doble. Estábamos hablando de 8.000 megavatios, o sea, teníamos energía para vender. Para regalar a nuestros vecinos. Exactamente, que eso realmente sí se hizo, sí se vendió algo, ¿no? Pero no como se quería, porque ellos también tienen sus proyectos, pues son países inmensos. Colombia y Perú son países mucho más grandes que nosotros, ¿no? Y también ellos tienen su infraestructura eléctrica, ¿no? Pero ¿qué pasó con nosotros? Apostamos demasiado a eso. Y de alguna manera, no lo digo yo, ustedes conocen que hay informes de Contraloría, hay reportajes a través de este señor Higuera en el programa 360, y también el New York Times dedicó casi 2 páginas hace años sobre el tema de la Coca-Cola Sinclair, que hasta ahora se encuentra con problemas técnicos graves. No lo digo yo, sino lo dicen los informes de la Contraloría. Importante a su criterio, ¿todo esto que está sucediendo se ha podido evitar? Claro que sí. ¿Por qué razón? ¿Qué dice más o menos la norma? ¿O qué dice lo lógico y peor en un país de nuestra ubicación geográfica? Que por lo menos el 30% de la demanda de un país tiene que estar respaldada por sistemas termoeléctricos. Yo quiero que entendamos, amables oyentes y televidentes, que ya cuando decimos termoeléctrico no nos imaginémonos esos generadores viejos botando aceites inmensos. No, ahorita hay sistemas termoeléctricos que son movidos por gas, que es un combustible económico y, digamos, de un manejo ecológico mucho más suave, mucho más manejable, ¿no es cierto? Exactamente, amigable con el ambiente. Entonces, esos sistemas debieron de aplicarse en el país o tenerlos de reserva. Pero para eso también hay una parte, por eso le digo la falta de visión, porque aquí solamente el tema eléctrico se ha manejado de una sola visión. Por ejemplo, las empresas eléctricas de la costa, se las agrupó. Toda la costa dice que porque eran ineficientes, que no tenían ganancias, que presentaban altas pérdidas. Se las agrupó. A lo mejor con una buena idea. Pero ¿qué pasó? En aquel entonces existía el Manaví, por ejemplo. Exactamente, que teníamos una independencia mal o bien manejada a veces por los municipios, que eran los accionistas, pero realmente teníamos una autonomía económica y técnica. Es decir, que lo que se planificaba para nuestra provincia, que es una situación muy especial, porque nosotros somos muy largos longitudinalmente, entonces somos una provincia distinta, por ejemplo, a Guayas, por ejemplo, a Los Ríos. Nosotros somos una provincia que tenemos agricultura, tenemos ahorita el camarón, que según la cifra del Ministerio de Economía, ya sobrepasó hasta el mismo, en el PIB, hasta el mismo petróleo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pero dígame usted que las cosas que se han proyectado aquí en la provincia, que son para las camaroneras que están necesitando el apoyo, los proyectos eléctricos no han llegado. ¿Pero por qué? Porque como se tiene agrupado, monopolizadas las decisiones en una sola parte, en Guayaquil, no me refiero a la ciudad como ciudad, sino al ente administrativo de la CENEL, se tiene en un solo lado, a veces a esas personas que están allá no saben cuál es la realidad nuestra, o por lo menos no lo embarga, digamos, ese compromiso como ciudad, como provincia, de querer hacer los proyectos que la provincia necesita. Entonces, cuando usted agrupa eso, cuando usted tiene una sola visión técnica en el campo eléctrico, de alguna manera nos perjudica. Y no lo digo yo porque si usted puede revisar, hay proyectos que se quedan o que se envían, se los elabora muy bien aquí en la empresa con el personal técnico que se tiene, pero lamentablemente un funcionario de segunda o de tercera de allá dice, esto no va, y le pone una X y se acabó. Entonces, hasta ahí quedó. Exactamente, entonces no tenemos nosotros una independencia. Entonces, de esa manera se manejó. ¿Qué era lo responsable? Aplicar una política. ¿Cuál es esa política? A ver, ustedes son los inversionistas, si el Estado no tiene dinero, nosotros les vamos a hacer para que ustedes pongan parques
termoeléctricos en diferentes partes del país y les vamos a garantizar ciertas horas del día, así tengamos bastante agua, les vamos a garantizar que ustedes su inversión de alguna manera la van a recuperar, pero en cambio tenemos nosotros un respaldo de energía que en este momento no estuviéramos nosotros casi como de rodillas rogándole a Colombia que no nos cierre las llaves por unos 400 megavatios, que es el déficit que tenemos ahora. Ingeniero, gracias por el tema muy importante. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Saludamos a todos los televidentes y oyentes que están en la sintonía y en la señal. Juan Carlos Baguet nos está escuchando, pronto los tenemos por acá en la radio. En otro tema, yo me recuerdo, usted decía que se hicieron estos proyectos o megaproyectos en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Muchos le aplauden, algunos no están de acuerdo por el tema de lo que se ha venido cuestionando sobre precios y también fallas técnicas. Pero aterricemos en Manabí. Me recuerdo en aquel entonces que el propietario o el mayor accionista de la industria, La Fabril, llevó adelante, concretó un proyecto con las dos represas que tenemos acá en Manabí, como es Poza Honda y también La Esperanza. Se hicieron las instalaciones de las turbinas, se hizo la prueba, pero el argumento de tirar abajo este convenio o contrato que había por parte del gobierno de aquel entonces es que no era nada conveniente para la provincia ni el país. ¿Por qué digo nada conveniente? Y que inclusive en aquel entonces hubo opinión que coincidían con aquel mandatario, donde había compromisos del Estado que debía de garantizarle el agua permanente para que funcionen las turbinas. Ahora, la pregunta era si necesitamos el agua para el consumo humano, para otro tipo de servicios, no había cómo decir o garantizarle esa fluidez de líquido para las turbinas. Y vino ese contrato, ese convenio, y se tiró abajo. Y ninguna de las dos represas está generando 1 kilovatio de energía. Así es, nosotros nos enteramos y el que gerenció ese proyecto es un profesional muy conocido de la ciudad. Fue mi profesor en su momento y realmente fue un proyecto muy bueno. El tema es que en ese entonces, mi estimado Rodi, perfecto tu análisis y la introducción del tema, pero en ese entonces la legislación mismo no acompañaba, porque el tema de la energía eléctrica era una situación que solamente se garantizó, o se podía generar o se podía proveer desde el Estado como Estado. Entonces ahí había un sinnúmero de situaciones legales que de alguna manera no ayudaron a perfeccionar un proyecto que en este momento nos valdría muchísimo, porque sencillamente los puntos de entrega de energía, mientras estén más cerca de los lugares donde tú consumes, por ejemplo, de ciudades, de campos industriales, es mucho mejor. Ahora la situación un poco ha cambiado, mi estimado Rodi. A lo mejor se podrían animar porque ya la legislación cambió a tal punto. Pero ya no tenemos el que impulsó el proyecto. Ya exactamente, ya la historia es totalmente distinta, un hombre con mucha visión. De hecho, la Fabril tiene ahorita un sistema de energía eléctrica de biomasa, donde no desperdicia absolutamente nada de sus proyectos, de sus palmeras, de todo lo que él hace. Todo lo que para otro es basura o para desecho. Ellos generan energía eléctrica con eso. O sea, es digamos, la Fabril es una de las empresas a nivel de Sudamérica que lidera en tecnología. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahorita? Miren que lo que ha cambiado ahorita el tema de la legislación. Ahorita hay la posibilidad que ustedes desde su hogar puede vender energía que a usted le sobra. Pero aquí viene otra parte de política. Mire, que esto no es de muchas cosas. O sea, esto no es de que el presidente tiene que sentarse a legislar demasiado tiempo. Con un solo decreto ejecutivo podría hacerse. La energía eléctrica es un bien de capital. ¿Y cuál sería ese decreto ejecutivo? A eso voy, ingeniero Roberto. La energía eléctrica es un bien de capital, es decir, que es un punto más de producción, es una herramienta, como una herramienta de trabajo de producción. Por lo tanto, ahora que existe la legislación en la cual existen los medidores que tú puedes consumir energía, pero cuando tengas mucha energía en tu casa, tú puedes venderle o darle energía al sistema eléctrico, se podrían poner 0 aranceles a los paneles solares. Aquí en Manta, ¿qué sucede? O en Manabí normalmente, ¿qué sucede? Cuando usted hace su casa, ¿qué es lo primero que usted hace? Antes de comenzar a levantar el aljibe, ¿no es cierto? Porque el aljibe, porque agua. no tenemos agua, ¿no es cierto? Esa es la historia nuestra en Manabí. Por lo general, esa es la historia nuestra. Nosotros lo primero que hacemos es el aljibe. Entonces, acá, en la parte eléctrica, ¿qué pasaría si el gobierno viene y libera de aranceles, de impuestos a todos los sistemas de energía solar, fotovoltaico? ¿Qué le parecería que un kit
que le podría dar energía o contrarrestar el consumo de energía en su casa, que normalmente está por los 3.000, 2.500 dólares, pasar a costar 500 o 600 dólares. O la sumado mitad. a eso, o la mitad. Y sumado a eso, que hay una política de Estado que usted mediante el Banco de Fomento, la CFN, usted con una simple solicitud le cogen y le paguen eso y le digan, mire, aquí está todo su kit para que usted lo instale en su casa y usted tiene 5 años o 10 años para pagarlo. Imagínense usted esa ganga. ¿Qué pasaría Es muy buena si alternativa. eso nosotros, exactamente, si nosotros tuviéramos aquí y hacemos un cálculo rápido? Nosotros en Manaví somos más de 300.000 usuarios de la empresa eléctrica. Digamos que de esos 300.000, 100.000. apenas, ni siquiera eso, Roberto, unos 20.000. Ya. Nos animemos con todo esto que el Estado hiciera esta legislación a poner paneles solares. En este momento, en todo el país, esos 400 megavatios que estamos rogándole a Colombia y que lo estamos sobrepagando y que actualmente ya se ha hecho un cálculo, leía en el diario El Universo este domingo, más de 180 millones de dólares le ha costado esta emergencia, solo en pago de energía eléctrica a Colombia. Nosotros en este momento esos 400 megavatios lo estuviéramos ahorrando con los sistemas fotovoltaicos y con menos inversión. Es decir, que prácticamente el papel del tema de la energía renovable sería importante para la mitigación de los cortes de energía. Pero aquí yo le quiero hacer una consulta. Las acciones que están tomando de estos cortes, de reducir la frecuencia, estos cortes de energía, ¿está bien planificado? ¿Está correcto? Esto no está para nada bien. Yo decía que hay que revisar 20 años atrás quiénes han sido los responsables de la política energética de este país y meterlos presos, por decirlo menos, porque esto ha sido una irresponsabilidad. Y que nos está costando a Nos todos está en el costando país. muchísimo, bien lo apuntas. Por eso te digo, aquí la visión solo se ha manejado desde 2 puntos de vista, nada más. Y después, discúlpeme el término, no le paran bola a nadie. Ellos son las vacas sagradas que dicen esto se debe hacer y pare de contar. Cuando hay otros criterios que ni siquiera son criterios que me los estoy yo inventando, que yo quiero atribuírmelos en ningún momento, son criterios lógicos, Por básicos. supuesto, visto desde cualquier perspectiva. Exactamente, desde el sistema productivo de la ciudad, ¿cuántos no nos cuesta, cuánta molestia nos da esto? Y si usted me pregunta, yo digo que de la esencia mismo está mal, porque nosotros a estas alturas, si hubiésemos tenido un buen plan de contingencia en este momento, con una buena legislación, en vez de ponernos a discutir en la asamblea cosas que no valen la pena y ponernos a pelear, nosotros en este momento estuviéramos por lo menos salvando el bache y no pagando más de 180 millones de dólares. Hay gobiernos que se escudan, que dicen que ellos han implementado esto de los la eólica. eólica. Yo tengo esa duda. O sea, Aquí en Jaramillo también hay un pequeño. ¿Es real? Sí, claro, los sistemas eólicos están en Loja, hay un campo muy grande, pero para la demanda que se tiene no es mucho ya, equivale. porque son como, mire, Es 1 litro de agua en el océano. exactamente, a veces son cosas que se hacen un poco como para, si cabe el término, como para lavarse la cara. Somos un país que tenemos sistemas, pero no hay una verdadera política, Capacidad y claro, y política, porque las acciones tienen que ser en un Estado soberano, en un Estado constitucional, tienen que estar las acciones enmarcadas en temas de la política, en temas políticos. Lamentablemente la política no es mala, malos son los que hacen la política muchas veces, ¿no Es es decir, cierto? que la Que la falta de juegan. políticas públicas Exactamente. en el tema energético es las consecuencias de lo que estamos viviendo. Claro, en estos correcto, momentos. y el resultado es el que tenemos. O sea, yo no me lo estoy inventando, todos estamos sufriendo. Yo no sé cómo está ahorita el tema de la programación para hoy día aquí en este sector. Ya lo vamos a ¿No es conocer cierto? más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Que todos estamos expuestos a este tipo de situación por una falta de política, por una falta de visión. Yo diría a veces hasta por egoísmo mismo, porque yo le decía en un banco de preguntas que se le hizo a los candidatos en la final de la presidencia de la República. En el debate. Yo les decía a ellos que se les iba a preguntar qué iban a hacer. Es hora de que se descentralicen las empresas eléctricas. Es hora de confiar en la gente que se tiene en cada provincia para que generen proyectos que vayan justamente a ayudar a la producción de esa provincia. Nosotros acá tenemos proyectos, cualquier cantidad. Entonces, a hablando veces de ni los proyectos, mantenimientos se pueden hacer porque toda la economía se maneja de allá. Entonces, Vamos a ver, al usted tema- me- al tema un ratito, privado. Antes que se me vaya la idea. Usted dice la eólica, no, casi no, Es muy porque poco, es poco. por el bien. Los paneles solares sería una de las alternativas. Ahora, Y usted a todo nivel, Sí, Roberto, ahora a usted todo toca nivel. un tema importante, la descentralización. Es decir, que Exactamente. cada provincia o cada región
trate justamente de abastecerse y buscar la manera de generar la energía, ¿no? Correcto, por proyectos privados. Y entonces no a nivel nacional, porque es un conglomerado que no va de la mano como para poder solventar o para terminar con esta crisis. Correcto. Mire, yo le voy a decir una cosa. Somos un país tan pequeño, pero en ese país pequeño, mire lo que sucede. Dirán uno, oiga señor, y ese señor que está hablando ahí, si no vamos a tener fenómeno del niño. Ya mismo vienen las lluvias. Pero es que el fenómeno del niño tiene una particularidad. Que solamente va a ser en regiones que están a menos de 1.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, es decir, que solamente va a ser la costa. No tiene la suficiente fuerza para romper el tema de la cordillera y dar agua a donde están las represas. Entonces, mire, siendo un país tan pequeño, tenemos estas diferencias. Particularidades. Particularidades, mire, y marcadas, hasta la naturaleza nos marca de esa manera. La costa va a tener el fenómeno del niño, que ya va a ser, dicen que va a ser un poco más, va a ser moderado, pero en la sierra hay sequías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hasta en eso somos diferentes, Roberto. Por eso es la importancia de que tiene que el presidente de la República, primero que nada, poner un ministro que conozca, que sea sensible, que ya no tenga esa sola visión, que comience a conversar con todos los sectores, que comience a recorrer el país, que no sean lo mismo de siempre, hay que poner una sacudida, así como en el tema de la salud, el tema de los sistemas hídricos, de vialidad. En la parte de la energía eléctrica tiene que comenzar a despegarse de toda esa gente que ha estado toda la vida ahí. Y ahí están los resultados. Pero si aquí están los resultados, Roberto, una falta de planificación, una falta de prevención, ahí están los resultados, es lo que estamos viviendo ahora. Mire cuánto nos cuesta, y eso nomás lo que se ve ahí. Y los demás, la persona de la tienda, la que pierde sus, digamos, sus productos, deja de vender, y un montón de situaciones más. Bueno, algo importante, los daños que se están ocurriendo a la línea blanca de las casas, se están dañando refrigeradoras, aires acondicionados, porque a pesar de que existen la advertencia, no se puede controlar. Y existe un seguro, le cuento, por todas estas cosas, pero usted póngase a hacer un trámite de eso. Ahora vamos a... ¿Tienes una pregunta? Sí, un proyecto, usted decía que la autonomía es muy importante para este tema de generar energía. Me recuerdo también que hace pocos años, hablando del gobierno de la Revolución Ciudadana, porque es un gobierno que ha dado mucho al país, pero al mismo tiempo también ha habido cuestionamientos. Como usted lo dice, no vamos a tocar el tema político para que no se distorsione aquello. Pero me recuerdo que en el ingreso a la comunidad de Los Bajos, una empresa, si mal no me equivoco, española, empresarios españoles, presentaron un megaproyecto para alrededor de 30 hectáreas colocar paneles solares. Sí. Inclusive hicieron la limpieza, hicieron el proyecto, hicieron el cerramiento del perímetro con malla metálica que después fue robado aquello. Ese proyecto se cayó, ¿por qué? ¿Sabe algo del tema, ingeniero? Bueno, no sé muy a fondo el tema, pero lo que sé es que sí, se hizo eso. Y mire que a veces hay que poner atención en algo, jóvenes. A veces las soluciones que entre comillas se le dicen ambientales, a veces suelen ser más perjudiciales que nada. O sea, se maneja un poco como la imagen, ¿no? Cuando usted limpia un terreno en esos sectores, o en cualquier sector, aunque sea reseco, tiene su fauna. Tiene sus culebras, zorro, un montón de animalitos que viven de esa fauna. Cuando usted viene y devasta todo eso de ahí, usted automáticamente afecta el ecosistema de ese sector. Algo pasó ahí en eso, pero acá el tema fue un poco como de legislación. La legislación fue un tema de que exactamente de que no estaban las reglas claras. Y eso no le convenía muchas veces a la empresa privada exactamente. Por eso yo decía, Rodi, al principio de mi intervención, que la situación principal es que, digamos, a ver, tú dices, Roberto o Rodi o de las chicas aquí viene y yo quiero invertir en poner generadores termoeléctricos mediante gas. Ese es otro tema que nosotros sí tenemos que hacer tenemos que hacer equipos termoeléctricos, pero con el gas nuestro, porque, o sea, a veces se traen equipos que funcionan con otro tipo de gas, de alguna manera que no vale el gas que tenemos en el Golfo, por ejemplo, o en el Campo Amistad. Hay que explotar esos temas para que sirva de alguna manera para generar energía eléctrica. Entonces tienen que darse las condiciones para que la persona que invierte o que viene a dejar ese dinero, se le dé la posibilidad de que él recupere su inversión en márgenes de ganancia que sean razonables, ¿no? Porque dígase usted, ya de aquí a mañana, mire, que nosotros somos de calentura en este país.
Ya de aquí a mañana comienza a llover en el oriente y se acabó. Nos olvidamos, ya deja botado eso de ahí y se comienzan a olvidar y seguimos y ya tenemos energía para vender y estamos, pero no vamos previendo que esto va a pasar exactamente a finales del próximo año. Entonces ahí el presidente tiene que trabajar con su equipo, con unas personas que conozcan el tema y comiencen, diría yo, a brindar políticas que nos brinden la posibilidad de que tengamos nosotros como ciudadanos la posibilidad de generar nuestra propia energía eléctrica para lo que es el país. Segundo, que se creen esas políticas también y se considere la energía eléctrica como un factor de producción, de alguna manera, para que todo lo que sea el tema de energía eléctrica, dígase usted, equipos, todo, tengan aranceles que sean considerados. Y por último, la descentralización de nuestras empresas eléctricas de la costa. Tiene que darse la oportunidad nuevamente a las empresas eléctricas de la costa para que comiencen a generar sus propios proyectos, para que comiencen a tener su propia visión y tengan su autonomía financiera y técnica para que se puedan desarrollar. Creo yo que ya la lección ha sido aprendida y que aquí hay suficientemente gente preparada, técnica, que de alguna manera puede sumar positivamente, no solamente a la provincia, sino que cuando usted hace acciones buenas dentro del campo energético, automáticamente eso se ve revalidado en la producción, en el PIB del país. Nosotros en Manabí tenemos cualquier cantidad de proyectos en el sistema camaronero, agrícola, industrial. O sea, tenemos para desarrollarnos, pero muchas veces los proyectos no llegan, o los que son los más básicos, los mantenimientos, porque simplemente no tenemos una autonomía económica y técnica dentro de la provincia. Es decir, que el administrador que viene aquí a la empresa eléctrica de la provincia viene simplemente a recibir órdenes o políticas direccionadas de Guayaquil. Ahora, ingeniero, y eso no le ha hecho nada bien importante para a la los provincia. oyentes que se están conectando en estos momentos, recordarles que estamos en entrevista con un invitado especial, quien es el ingeniero eléctrico John Ormanza. Estamos conversando sobre los retos y soluciones de los cortes de energía eléctrica en el Ecuador. Importante mencionar esto. El tema es importante, sin lugar a dudas, y cada minutos que pasan le sacamos provecho a usted, ingeniero, por Muchas todos gracias, Roberto. los conocimientos. A ver, hemos hablado a nivel del gobierno, a nivel nacional, a nivel de la provincia, pero nos estamos olvidando justamente de los comerciantes pequeños, de quienes sufren pérdidas económicas, que ya son muchas, ¿no? ¿Y qué tratan ellos de solucionar a medias un problema con comprando generadores de energía o comprando bombas, qué sé yo, para abastecerse, pero no es la solución? Ahora, usted hablaba del sistema fotovoltaico. ¿Qué costo tiene para un comerciante o para alguien que pueda instalarlo? ¿Y qué tiempo de durabilidad? ¿Cómo se maneja esto? Sería importante para que conozcan. Mire, los sistemas fotovoltaicos básicamente existen dos tipos, Roberto. Ya. El sistema fotovoltaico que tú lo utilizas cuando tienes energía eléctrica. Por ejemplo, vienes en tu casa, tú tienes energía eléctrica en la calle, pero tú quieres poner el sistema fotovoltaico que anda en un kick más o menos, anda entre los $2,000 a $3,000. Pero ¿qué pasa? Tú consumes 500 kilovatios en tu casa, 500 kilovatios. Tú pones el sistema fotovoltaico por la incidencia del sol que tenemos aquí, sobre todo aquí en Manta, que es bastante la incandescencia. ¿Qué sucede? Que tú de esos 500 que tú normalmente la planilla eléctrica te llegaba, los 500 kilovatios, tú con el sistema fotovoltaico tú puedes a lo mejor disminuir 300 kilovatios y ya no vas a pagar los 500, ya pagas 200. sino que pagas 200 kilovatios, que anda alrededor de los $25 o algo por el estilo, $20, ¿no es cierto? ¿Y cuánto cuesta la instalación de ese sistema Más o menos yo fotovoltaico? digo que ha de andar diferente, no hay de $2,000, $2,500, $3,000. ¿Y eso hay que Por cambiarlo constantemente o no? ¿Qué tipo No, de eso durabilidad? es duradero, tú lo instalas y de ahí eternamente con un mantenimiento. Aunque hay unos que anual. tienen garantías de 20 a Es 25 años. por el tema del panel, ¿no? El panel sí, el panel realmente es el que consuma porque está expuesto al sol. Pero imagínate tú. ¿Se van a través de baterías o simplemente a No, través es que por eso te digo, del- hay dos sistemas, ¿no? Ya, Cuando a tú ver. tienes energía eléctrica en tu sector y tú pones paneles fotovoltaicos sin baterías, tú lo que vas a hacer es reducir tu consumo de la planilla. Por eso te decía de que si tú consumes 500, tú aplicas el panel y tú rápidamente, en vez de 500, la próxima planilla te sale 200. ¿Por qué? Porque tú parte de la energía que consumes la vas a tener del sol, la llegas a tu casa y ya no consumes tanto de la calle. Y el otro sistema es cuando no hay energía eléctrica, por decir en un punto remoto de una montaña, Ya. digamos, o en una playa, que tú estés lejos de la distribución eléctrica. Tú ahí pones tu sistema fotovoltaico con baterías. ¿Para qué y por qué? Por cierto, esas baterías son ecológicas. La batería es para que cuando haya bastante sol,
cuando haya bastante energía, Se recarga. usted acumula esa energía en las baterías y ya en la noche, cuando ya no haya sol, esa energía que está en la batería sale, aflora en tu sistema, en tu casa, y ya tú tienes energía en la noche. Obviamente, los sistemas con batería cuestan un poco más debe ser. con el que no tiene Pero no es batería. para la ciudad, sino No, para exactamente. partes lejanas. Para las ¿no? partes lejanas se utilizan bastante. De hecho, hay algunos sistemas de señalizaciones y cosas, por ejemplo, sistemas de bombeo, en los cuales se utilizan sistemas fotovoltaicos. Es una alternativa más. Hay diferentes Esa es acciones, alternativa, Roberto. claro. ¿no? Hay diferentes Pero para acciones. terminar eso un momentito, lo de la alternativa. Pero instalan los paneles solares, ¿no? Sí. El sistema fotovoltaico. Sí. Necesita, usted decía, ingeniero, si consumo 500 megavatios, ¿no? Kilovatios. Kilovatios de energía. Se reduce a 200. Pero además de instalar esos sistemas voltaicos o sistemas solares, ¿tiene que hacer una conexión interna? Claro, sí, mire, el kit ya viene completo. ¿no? Ah, viene Yo completo. no soy vendedor, por cierto, ¿no? Sino que como he tenido la experiencia. No, pero no nos Sí, amplía. sí. Yo no, porque iba a sacar la tarjeta, yo vendo, no. Bueno, y me llevo la importante. cuña comercial gratis. Déjeme que explique ahí Entonces, bueno, tú vienes, los instalas y viene completo, la forma de instalación no es nada compleja, Pero tiene que ser un profesional. Obviamente, tiene que ser porque tiene que brindarte la garantía en el equipo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente eso es. Imagínate tú, cuando ganó Richard Carapaz el Giro de Italia, ¿qué dijo el presidente? Vamos a poner las bicicletas para que la gente haga ejercicio. La emoción del Cero mundo. aranceles. Vaya a ver si han bajado la bicicleta. No han bajado. Sí, O sea, a veces aquí nosotros el en este momento. país somos calentura del Creo momento que- y de ahí nos olvidamos. Que debemos Ahora, hacer un momentito sí, nomás, los compañeros. Lamentable, habíamos dado como primicia esta información del fallecimiento de esta persona en la vía interbarrial. Y mire, tenemos aquí a nuestro control. Ariel el señor Cedeño. Ariel Cedeño. Y la persona que lamentablemente pues han acribillado ha sido familiar, primo, justamente Pepe Cedeño, nuestro colega, pues nos están enviando aquí datos. Y lamentablemente, o sea, es de Manta la persona que ha fallecido. Mi Y solidaridad. solidaridad aquí al compañero. Que Ariel Cedeño, hoy- Pepe Cedeño, sí, Dane Cedeño. hoy toda está la familia. estrenándose acá con nosotros y tener esta lamentable noticia. Mi solidaridad a nuestro compañero. Terrible la situación que está viviendo Manta. Gracias, compañeros. Continuamos Sí, antes de continuamos. finalizar. Bueno, me sumo a la solidaridad de Rodis y todos quienes hacemos Radiovisión Manabí. Lamentable lo que está sucediendo y bueno, un abrazo fraterno para Ariel Cedeño que está con nosotros y Igualmente, triste lo Nelson. que ha sucedido. Volviendo al tema, son las 7 de la mañana con 34 minutos, estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista. Se Ha nos sido viene una la entrevista muy enriquecedora en el Muchísimas tema de gracias. los contenidos. Algo de lo que hemos conversado es que prácticamente esto nos está costando muchísimo a los ecuatorianos. Son más de 30 millones semanales que se importan en electricidad a Colombia para tener una gráfica. 30 millones semanales. Es que se allá están- en Colombia, pues, allá sí hay la inversión privada y algo me explicaba un técnico, no sé si usted lo ratifica, ingeniero, es Sí. que ahora Colombia, como pueden hablar de gobierno a gobierno, sí, pero le dice el gobierno de Colombia, pues parcero, yo no soy el dueño de la energía, ¿Tú hable es con qué el es? ingeniero Ormaza, que es el dueño, va a la empresa privada. Sí, hermano, pero yo como sé que tienes tu necesidad, yo también tengo que abastecer a mi población. El kilovatio 57 centavos, más o menos. 57, imagínese, Imagínese, con cada 57 57 y acá venderlo a 14, ¿no? Claro, a menos a veces. Es un hasta 12. déficit terrible lo que nos Entonces, está costando a los y ya- eso y le ya está cuesta- subsidiado, ¿eh? Está subsidiado. Y eso le cuesta a los ecuatorianos. Lo paga el Estado, pero le cuesta a los ecuatorianos. Bueno, ya en la parte final, los datos a ustedes, amas de casas, amigos que nos están escuchando, los electrodomésticos que más consumen energía son, por ejemplo, la plancha eléctrica, el horno microondas, la joya rosera, la secadora del cabello, Todo lo que para tenga los chicos, resistencia, ¿no? Así es. el tema de la cocina eléctrica, Exactamente. la secadora de ropa, el calefón Si de es agua. eléctrica, pues, si es eléctrica la seca, sí. porque haya gas. Estos son los artefactos con más consumos por hora de energía. Ingeniero, Ya en solamente la parte para que final, me certifique. El problema cuando se va la energía, antes le envía saludo al ingeniero Pablo Emilio Macías. Muchas García, que gracias, está, Pablito, un gustazo. escuchando Radiovisión y lo está Gracias, saludando. Pablito. El problema cuando se va la energía en estos cortes, ¿no? Me han dicho y quiero que usted, que es un experto en la electricidad, lo ratifique. No es el problema para los electrodomésticos, una vez que Cuando estaba se diciendo va. Tangi. Cuando se va no hay problema, sino cuando llega por la potencia que llega. Sí, es así. El tema es cuando llega la energía eléctrica, llega con un input, digamos, con una fuerza que de alguna manera equipos que son muy delicados
Puede ser que no se le dañe en el instante, pero eso va agobiando al equipo y de repente cuando usted acuerda... Pues ahí yo le decía que hay unos pequeños... Hay muchas cosas políticas que después podríamos hablar de eso. Cuando me inviten podremos otra vez. Siempre nos vamos a invitar. Don Cristel me invite. Entonces podemos de alguna manera hablar de esos temas. Pero hay unos equipos, yo le recomiendo siempre a las personas que los equipos delicados, hay unas cosas que se ponen sobre los tomacorrientes que no son muy caros, alrededor de $2-3, que de alguna manera venden en los comisariatos. ¿Cómo se llama? Son supresores de pico. Supresores. Hay en unos de esos... ¿Supresores? No voy a decir la palabra comercial, pero de esos comisariatos donde venden de ferretería. Ahí valen $2, $3. A cada artefacto. Claro, se le pone al artefacto. ¿Supresores se llaman? Sí, supresores. Nada más, supresores la palabra. Supresores de pico, sí. De pico. Entonces, perfecto, allá. ¿Sí? Vamos a la pausa rápidamente porque venimos con en la parte final, ya para despedirnos del ingeniero John Ormaza. Muñoz, oiga, ¿cuáles son sus recomendaciones y sugerencias a la ciudadanía que nos está escuchando en estos momentos? Bueno, la sugerencia es tener cuidado, lo que yo les decía justamente, traten de cuidar sus equipos, dejen desconectados los equipos, aunque no estén conectados al celular, pero tiene el cargador, está consumiendo. Los televisores inteligentes, ahora hay un montón de cosas que aunque usted no los esté utilizando, están consumiendo energía. Tengan cuidado con eso, protéjanos su inversión. Un televisor no es barato, es caro, hay que cuidar la refrigeradora, hay que tener horarios de planchado para no estar prendiendo la plancha cada rato. Por ejemplo, el amigo Herrera, él cuando lo manda a planchar la señora, él plancha el día domingo. ¿Cómo sabe usted? Bueno, yo sé, pues yo lo conozco hace tiempo, de 3 a 4. Entonces eso es lo más importante, que usted el planchado lo haga una sola hora, el lavado también, para que no esté intermitentemente utilizando el tema de la refrigeradora, cuidar los cauchitos de la refrigeradora. Un cauchito que es tan económico a usted le puede significar en su planilla cualquier cantidad de dinero, porque se queman, se ponen tostaditos, entonces ya no cierra totalmente la refrigeradora. Entonces hay un montón de cosas que usted puede ir cuidando, cambiando los focos, ya poniendo focos LED, ya cambie esos focos ahorradores, ponga focos LED, y de alguna manera usted va a comenzar a controlar. Lo más importante, dése el trabajo todos los meses y revise su planilla. Ahí le viene un historial, donde usted ve cómo ha sido su historial 5 meses atrás. Entonces usted se puede dar cuenta y llevar un historial por qué se ha consumido. Si usted tiene una media de un consumo de 300 kilovatios y de repente un mes se fue 600, ¿y por qué se me fueron 600 kilovatios? Algo está pasando. No es cierto que me vino de visita tal persona, ahí se consumió más energía. Hay que tener cuidado con eso porque de todas formas todo lo que suma en la economía de un hogar es importante. Muchísimas gracias. Ahí teníamos al ingeniero John Ormaza, ingeniero eléctrico. Ahora sí nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.